¿sí? Bueno, dale. Un poco un ratito más tarde. armé una presentación para repasar algunos temas que me parece importante que estuvimos viendo y para incluir algo que para mí es fundamental si en algún momento trabajan en un municipio, que es el catastro. ¿Sí? Si no tenemos buena información catastral, estas políticas de las cuales estamos hablando y estos instrumentos son de muy difícil ejecución, porque no estamos como un turco en la neblina, digamos, ¿no? Estamos perdidos, ¿sí? En general los municipios, como hacen un convenio con la Dirección Provincial de Catastro, porque a los catastros provinciales les conviene estar actualizados. Casi todos los municipios pueden tener, como vimos los que participaron en Rafaela, un sistema de información GIS, y los sistemas catastrales en la provincia están en GIS también. Entonces, la idea es tener esta información legal del tamaño de la parcela, que tenga que ver con estas dimensiones jurídicas que en las transacciones se escrituran, y también con más información que se vuelque a la misma dimensión de la parcela, ¿sí? Esos son objetos territoriales legales que pueden ser múltiples, por eso se habla de un catastro de multifinalidad, que sería un catastro multifinalitario que nosotros podemos poner mucha información, alguna que sea legal, y esto es si está en la ley de catastro. Por eso en la provincia de Entre Ríos todavía no se renovó la ley de catastro, y lo que le voy a dar es la información de una ley de catastro que para mí es muy buena, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, que define una cantidad de objetos territoriales legales a ser cargados en el catastro, y que facilitan todo el proceso de planeamiento, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Me siguen, chicos? Un poco de feedback. ¿Va bien? A ver, ¿sí? Bueno, ¿va claro hasta ahora? Guillermo, Pepo. Sí. ¿Sí? Pasa que apago el teléfono para que no entre el ruido. Dale, entonces seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué la parcela es muy importante? Desde el clásico McLaughlin dice la unidad de planeamiento, la básica es la parcela, ¿no? Cuanta más información tenga la parcela, mejor puedo planificar, ¿no? Entonces, el proceso de producción de la ciudad es la subdivisión del espacio basado y regulado por un marco jurídico, que es para el uso común y para el uso particular. La ciudad se organiza a partir de una subdivisión de tierra cuya unidad reconocible es la parcela. La parcela es única, irrepetible, cada parcela es diferente de otra, por localización, accesibilidad. Yo me acuerdo siempre del Chapin, accesibilidad y localización es lo más importante, ¿sí? Accesibilidad es porque algo no puede estar bien localizado y puede ser accesible, y algo puede tener una distancia geográfica que es bastante buena. Por ejemplo, en un estudio que yo hice sobre dónde vivían los obreros en dos fábricas industriales del primer y el segundo cordón en el área metropolitana, para aprobar la materia sociología urbana, ¿no? Fue bastante interesante, porque en general los obreros vivían, claro, a una distancia lógica. Uno decía, sí, vive realmente a menos de 3 kilómetros, pero era una zona inaccesible. Me encontraba, por ejemplo, en la fábrica de Avellaneda, una zona que se llama Villa Caraza, que para vincularse con la fábrica tenía que tomar 3 colectivos, porque no estaba lejos, estaba, no sé, 5 kilómetros, pero era inaccesible, ¿sí? Tampoco tenía posibilidad de ir a pie de forma segura, estaba totalmente a trasmano. Entonces, la accesibilidad y la localización son factores determinantes, ¿no? Entonces los bienes inmuebles son los únicos que se producen en el mismo sitio donde se consumen. Y cualquier localización en el medio urbano está ligada a una posición relativa en la estructura urbana. Por eso lo que vamos a trabajar con Pepo y con Guille, y un poco que ustedes van a tener en marco con todo lo que vamos a hacer, son un poco la dinámica de los valores del suelo en Concepción del Uruguay, tanto por lo que decían los planes, como por los trabajos de investigación que hicimos previamente. Entonces, esto ya lo estuvimos viendo, ¿no? Esto está ligado a todo lo que se explicó sobre plusvalía, que la renta urbana constituye un proceso complejo en el tiempo y en el espacio, está vinculada a la localización de las actividades en el espacio urbano y se clasifican
en primarias absolutas y diferenciales y en secundarias. Las primarias, ¿sí?, son porque existe la propiedad dentro del sistema urbano. Y las diferenciales, digamos, las primarias son las que tienen que ver con ese lugar que esa parcela tiene en el sistema urbano. Si está periférica, si está central, si es una parcela industrial, si es una parcela en una calle comercial. Y las diferenciales son las que se dan por un factor de constructividad, por ejemplo. Si yo tengo una parcela donde, digamos, por su topografía, geología o ubicación, o a veces por un incidente, por ejemplo, una parcela que no está saneada y hubo una estación de servicio. Va a tener un valor diferencial 1, porque hay un problema, hay que sanear ese suelo, ¿sí? O que tuvo un derrame, o que tuvo, como pasaba con donde se localizó el barrio Papa Francisco, un cementerio de autos y estaba contaminado por plomo. Eso es algo propio de la parcela, ¿sí? Puede ser también algo topográfico, geológico, que sea muy difícil hacer fundaciones, ¿no? Por otra parte, la que se da, o por ejemplo, esto me parece interesante, hay un tema de cuánto puedo yo cargar en esa parcela, ¿no? Y otro es la densidad posible de construcción, que esto es lo que fija el municipio, que no es intrínseco de la parcela, sino es que es diferencial, por lo que los códigos de edificación o de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano, están planteados para esa parcela. Entonces, las secundarias tienen que ver por la configuración del espacio urbano, o sea, no es primaria, sino determinados usos. En los 3 tipos de secundarias, tiene que ver con los usos industriales, los comerciales y los residenciales. Entonces, y hay una renta que no tiene que ver con el uso, sino que no tiene que ver tampoco no es primaria, porque al general los lotes están mal localizados, que es la renta, y la describe Fernández Wagner así, por monopolio de segregación. Es una parcela que está mal localizada, pero este hecho de diferenciarse porque está cercada. Tampoco muchas veces es por el paisaje, porque es un paisaje artificial, sino que tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con un producto inmobiliario. Este tipo de renta se basa en el denominado gasto conspicuo, y es un sobreprecio pagado en función de la diferenciación social. Genera un tipo de renta adicional que se denomina renta de monopolio de segregación. Esta forma de exclusión a partir de una solvencia económica, ¿no? Entonces tenemos un famoso cuadro de Jaramillo, que es un colombiano que se dedica a estos temas y realmente tiene trabajos excelentes, que hay, según la distancia al centro, ¿sí?, y hay muchos trabajos hechos también por los sociólogos de Chicago que en general ven a la ciudad y los valores del suelo que pueden darse en las ciudades como concéntricos, como policéntricos o como por sectores, ¿sí? Bueno, en el área metropolitana está claro que los valores de la zona norte son mucho más caros que los valores de la zona sur, por factores ambientales, también por la forma histórica en que se dio, y ahora un poco cuando vean los valores vamos a poder generar hipótesis sobre cómo se dan la distribución de valores en Concepción del Uruguay, y qué raíz histórica o topográfica o de mirada social tienen esos valores hoy, ¿por qué son así? ¿Sí? Entonces, en general, en las zonas comerciales son más altos, las zonas de vivienda son intermedios los valores, y según la zona, la distancia al centro, los valores disminuyen. Salvo en las zonas de gasto conspicuo por segregación. Entonces acá, como para resumir, hay primarias absoluta, diferencial 1 es la que tiene que ver con la geología o con las características físicas del terreno, por ejemplo, hay terrenos, porque hubo una cava o lo que fuera, que es diferencial 1, y no tiene que ver solo con la localización, sino porque hubo un pozo, un accidente o lo que fuera, o un derrame. Diferencial 2, que tiene que ver con lo que el código permite, y después las secundarias, que tienen que ver industria, comercio, digamos, la segregación, ¿sí?, industrial, o el tema de la segregación, ¿no?, el conspicuo de segregación. Bueno, acá hay un ejemplo.
Aquí estamos con una accesibilidad semejante. Esto es el barrio privado, este es Nordelta, y al lado del Nordelta está el barrio Las Tunas, que es un barrio histórico, barrio obrero, y claro, nos encontramos con que la accesibilidad, o sea, es la misma distancia de las fuentes de empleo, ¿no? En este momento Las Tunas es solamente personas que trabajan en servicio doméstico en Nordelta o en los otros dos barrios privados. Ahora, miren lo que es la segregación. Todos los otros barrios privados tienen agua, gas natural, etcétera, los servicios, pero ese barrio histórico de un loteo obrero quedó segregado sin ningún servicio. Y no es un barrio popular, fue una toma informal. El barrio Las Tunas fue un barrio loteado, ¿sí? Bueno, uno podría decir esto es un barrio cerrado, no hay valor del paisaje, uno no podría decir qué bueno, qué maravilla este espacio, pero bueno, está este sobrecosto por segregación, por decir yo puedo pagar y vivo ahí, y entonces esto tiene un valor X. Y esto que, digamos, uno podría decir, tiene cierta semejanza, aunque el lote es más chico, esto vale nada, esto es un loteo de un plan federal, que también está alejado de la zona urbana, pero no tiene esta característica del sobrecosto, digamos, la tierra es la misma, o tal vez sea la misma distancia, o este suelo podría haber sido un barrio privado y hubiese tenido otro valor del suelo. Bueno, y acá se ve con la misma accesibilidad y la misma localización desde el punto de vista de la conexión con áreas urbanas mayores, tenemos un barrio cerrado, este me parece que es la Cava, su muro, y del otro lado está la Cava, ¿no? No, este no es cerrado, me parece que este es un barrio, es el barrio de San Isidro y al lado la Cava. Bueno, este sí es un barrio cerrado, el barrio cerrado de al lado un asentamiento. Son tremendas esas imágenes. ¿Qué? Son tremendas esas imágenes. Sí. Porque, bueno, no tiene que ver ni con la accesibilidad ni con la localización, es por el gran gasto conspicuo de segregación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repasito general, los componentes de la valorización, ¿no? Vamos de a poco. El A sería lo que el terreno vale por la localización y la accesibilidad. Después va incrementando su valor por el esfuerzo del propietario anterior, ¿sí? Que le va agregando, porque fue construyendo cosas o haciendo mejoras en el terreno, le puso el cerco. ¿Sí? Hubo un esfuerzo del propietario cuando lo compra y un esfuerzo del propietario anterior, porque si uno compra un terreno que está con cerco no es lo mismo que está sin cerco, o si tuvo, digamos, una nivelación o limpieza del terreno. Después tenemos las acciones de otras personas, porque el barrio se fue completando. Después tenemos las acciones de cambio de la normativa urbanística, porque a lo mejor me pasa de una zona de quintas a una zona residencial 3. Entonces me permiten dividir esa parcela en partes, para que haya otro mayor uso. Bueno, y esto genera, por ese cambio normativo, una gran captura de renta, ¿no? Después las inversiones públicas, por ejemplo, y esto ahora, por ejemplo, hay un concurso para financiar modelos de la Corporación Financiera de la CAF, Corporación Andina de Fomento, pero que se llama el Banco de Inversión Latinoamericano, para ver qué pasa con las obras de transporte que generan accesibilidad en el impacto en la dinámica urbana. Yo creo que hay un impacto altísimo, ¿no? Porque cuando vos haces un camino, generás accesibilidad, entonces automáticamente se produce un movimiento en la dinámica esta de los valores del suelo. Por eso hay que usar instrumentos, ¿no? Entonces, acá es incidencia de los instrumentos que estuvimos viendo con Guillermo y con Pepo los otros días. Entonces, el rol del Estado es el productor de infraestructura, valoriza por esto, también valoriza cuando regula el suelo, ¿sí? Entonces, esta es una frase muy, muy linda de Eduardo Rece, dice, es posible demostrar que las tasas de ganancia en el borde urbano pueden alcanzar el 1000%,
En nuestras ciudades, un suelo rural que vale 3 a 4 dólares el metro cuadrado pasa a valer 30 el metro cuadrado por el solo hecho de que se puede lotear. ¿Qué se puede lotear? Estamos hablando del 1000%. Me pregunto si ustedes conocen algún negocio lícito que tenga 1000% de ganancias solo con 2 concejales levantando la mano y cambiando la ordenanza de uso rural urbano. No haciendo nada, solo cambiando el uso sobre esa parcela. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque vieron que ahora fue Hábitat 3. Antes de Hábitat 3 hubo Hábitat 1 y Hábitat 2. El Hábitat 1 estuvo destinado, no tuvo mucha publicidad, pero a mí es el hábitat que más me gustó, porque el Hábitat 1 de 1976 tomó la problemática urbana a partir de lo que es la gestión del suelo. Se llamaba ese hábitat directrices respecto a la gestión del suelo. Y las directrices que generó Hábitat 1 fueron la gestión de los recursos del suelo. La directriz 1. La tierra es un recurso escaso cuyo manejo debe estar sujeto a vigilancia o control público. Directiva 2. El control de cambio de uso del suelo. El cambio en el uso de la tierra, especialmente en la agricultura urbana, debe estar sujeto a control y regulación. La directiva 3. Recapturando plusvalía. El incremento derivado del aumento de los valores de la tierra como resultado del cambio en el uso de la tierra, de la inversión a la decisión pública o debido al crecimiento general de la comunidad, debe estar sujeto a la recaptura apropiada por parte de los organismos públicos. La directiva 4, propiedad pública. La propiedad pública, transitoria o permanente, debe usarse cuando sea apropiado para asegurar y controlar, esto es un poco el ejercicio que le dieron los chicos, ¿no? Para asegurar y controlar áreas de expansión y protección urbana, y para implementar procesos de reforma agraria y rural y reforma urbana, suministrar tierras servidas a niveles a precios que puedan asegurar patrones de desarrollo socialmente aceptables. Nosotros acá estamos en este momento. Tenemos que generar, y en muchos, digamos, el País Vasco o Austria, desarrolla suelo que compran, ¿sí? Para, digamos, poner en el mercado un suelo que permita regular el mercado del suelo. Bueno, la directriz 5, patrones de propiedad. Los patrones anteriores de derechos de propiedad deben transformarse para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y ser colectivamente beneficiosos. Aumento de la tierra utilizable. El suministro de tierra utilizable debe mantenerse con todos los métodos apropiados, incluida la conservación del suelo, el control de la desertificación y la salinización, la prevención de la contaminación y el uso de análisis de la capacidad de la tierra, y un aumento de los programas a largo plazo de recuperación y conservación de la tierra. Ya ellos hablaban que no se puede, digamos, rifar el suelo, transformando en rural urbano que quede vacante, porque el suelo para cultivo y el suelo para la producción de alimentos, también para la producción de alimentos para la ciudad, es esencial. Y la necesidad de información. La información exhaustiva sobre la capacidad, las características, la tenencia, el uso y la legislación de la tierra debe recopilarse y actualizarse constantemente para que todos los ciudadanos y niveles de gobierno puedan guiarse en cuanto a la asignación de uso de la tierra más beneficiosa y a las medidas de control. Bueno, esta es traducción mía, así que del documento. Para mí es el hábitat que fue más... como más revolucionario, ¿sí? ¿Por qué es importante tener la información de uso del suelo? Yo no puedo fijar una visión, una estrategia de usos del suelo si no cuento con la información adecuada, ¿sí? Digamos, si tengo que fijar, yo creo que hay que empezar de abajo para arriba, ¿no? Es como lo que planteaba Matus. Están todos los momentos al mismo tiempo. Yo no puedo decir, voy a administrar, si no conté con la información para fijar la estrategia. La información, que uno podría decir, sí, después le voy a decir en la acción voy a plantear la normativa para el lote, pero esa normativa para el lote, ¿cómo la voy a hacer cumplir si no tengo la información para fijar la estrategia con respecto a lo necesario en esa ciudad? Entonces, fijar la estrategia... ¿Hay algún micrófono, Graciela, que habría que cerrar, que está haciendo ruido, por favor? Diego, ¿podés parar un poquito? Ya termino.
No, es que mi hijo Ah, no, está con mi hijo está con pero teletrabajo. capaz que es otro que está abierto. No, porque si No. no marcaría en No, amarillo. me parece que es que Diego está con el teletrabajo. Están todos Voy apagados. a tratar de cortar y cierro el micrófono, chicos, así él puede trabajar también. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Pepo? ¿Guillermo? Sí, sí. Bueno, entonces, para fijar la estrategia, ¿sí? Las tareas es ponernos en una visión común. Por ejemplo, fijar una política de ordenamiento territorial. ¿Y qué necesito? Bueno, necesito articular instituciones, participación, espacio de participación para ponernos de acuerdo, pero si yo no tengo realmente una base catastral, ¿cómo me voy a poner de acuerdo si no sé lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, en la gestión, planifico, asigno tierras, cuáles son para mejorar, planteo áreas de desarrollo del paisaje, la recuperación de suelo periurbano, o la defensa de los humedales. Y después termino planteando una cartografía pero esa cartografía la tengo que tener al principio para poder desarrollar todas las otras acciones hacia arriba, ¿sí? Entonces, aquí vemos. Cuando vamos a la siguiente que se va a entender mejor, que es el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Cava, ¿qué fija para su, digamos, en su catastro? La ley de Cava fija en su catastro, uno es la localización del inmueble, los límites, las medidas, etc. Después también las restricciones y afectaciones. Por ejemplo, las restricciones y afectaciones que tienen que ver porque pasa un cable de alta tensión o una restricción porque el área es inundable. La evaluación fiscal es parte también de las medidas, incluidas las mejoras y demás aspectos que tiene el terreno, pero también complementarios. Y complementarios aparecen las notas de referencia con otras parcelas registradas, ¿sí? Los linderos, los datos censales de población y vivienda, los datos ambientales de infraestructura, servicios, especies arbóreas, los distritos de zonificación, los permisos o concesiones administrativas, ¿sí? La información pública esta se pueden ver en Mapa Buenos Aires, son las capas que están disponibles en el Mapa Buenos Aires. Los polígonos parcelarios y la numeración de puertas pertenecen a los datos abiertos, por lo que cualquiera puede descargarlos y operar con ellos. Responsable de la actualización quincenal es el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Registros, Interpretación, etc. Entonces, si yo veo el catastro es fundamental porque además de fijar los derechos de propiedad, me permite hacer evaluaciones, pero también cuando yo fijo restricciones, esas restricciones tienen que estar en el catastro, para yo tener toda la información integrada. Bueno, entonces, buena información sobre el suelo y el territorio genera una buena planificación espacial, genera una mejor política de uso del suelo, genera una mejor administración y gestión de tierras, y genera una mejor gestión del uso del suelo. Bueno, entonces, acá un ejemplo. Esto después lo miren solos, ¿no? Porque lo puse como ejemplo. Si quiero hacer gravámenes por inmuebles en desuso, ¿sí? Un inmueble en desuso puede estar en desuso porque, digamos, puede ser un baldío sin edificación porque está previsto para hacer una escuela, pero si está previsto para hacer una escuela, o está previsto, por ejemplo, porque la UCU tiene un inmueble para ampliar el campus, y en este momento lo tiene en desuso porque va a ser el campus. Ese uso debería estar registrado, porque tiene un uso previsto, ¿sí? Se puede plantear que tiene que mantenerse limpio, pero tiene un uso previsto, y para un uso previsto le puedo plantear un tiempo para que ese uso se haga realidad. También puedo llegar a un convenio para que en el mientras tanto se use a lo mejor para cancha de fútbol, pero tiene un uso previsto. Es distinto cuando un inmueble está en desuso, que no es una reserva para una extensión, sino cuando es un medio de almacenamiento de valor, un bien de inversión especulativa, o está abandonado, porque nadie se ocupa de pagar los impuestos. En estos casos hasta puede revertir para un uso público, cuando hay abandono, y es una herencia vacante, por ejemplo. Entonces, en las ciudades argentinas en general, con más de 20.000 habitantes, cerca del 25% de las superficies son baldíos, ¿sí?
y la distribución de estos inmuebles es dispersa. Estos inmuebles ociosos generan problemas, en general con las propiedades linderas, porque hay degradación, hay insectos, bueno, hay obligatoriedad de mantenerlos limpios, pero muchas veces genera un daño porque hay infraestructura completa y no se está aprovechando. Entonces, existe la posibilidad de estimular el uso de estos terrenos vacantes para evitar inversiones adicionales e incentivar la renovación y la densificación urbana para aprovechar más. Porque el tema, si uno genera una mayor intensidad de uso del suelo y la infraestructura no da abasto, este sería un problema, porque, digamos, si la infraestructura puede estar desaprovechada, o la infraestructura puede ser un límite. Y entonces, no tiene sentido a veces aumentar la intensidad de uso si no se verificó que la infraestructura o el suelo creado está de acuerdo con esa densidad, ¿sí? El poner impuestos al lote vacante es para frenar la especulación inmobiliaria, ¿no? Y esto de la renovación tiene que ver, yo no puedo incentivar la renovación si no hice una verificación de la calidad de la infraestructura en el área en el cual quiero incentivar la renovación. Entonces, acá es bastante interesante, esto está tomado del libro de Thomas Hagendon. Él planteaba que se podía hacer como impuesto o como multa. Por multa es bastante complejo, ¿no? Porque tendría que haber estado la obligatoriedad de construir en un cierto plazo. Entonces, la obligatoriedad de construir en un cierto plazo tendría que estar fijada digamos, por norma para poder plantear una multa. Si no es un impuesto, este impuesto diferencial, esta tasa o impuesto diferencial es lo que explicó Pepo y Guillermo el otro día. Sí, acá, digamos, en esta presentación sigue un poquito con las dificultades de este tipo de, digamos, de incentivo, digamos, como punitorio, o tal vez a veces como premio, digamos, se puede decir que en determinada área, para que se renueve, si usted renueva en el plazo de tanto tiempo, durante tanto tiempo no se le cobrará impuestos. Puede también hacerse en forma positiva para movilizar el suelo vacante. Después véanlo y así apago el micrófono y lo dejo trabajar a Diego también. Bueno, ya dejo de compartir. A ver. Por eso no hay drama. Igualmente, como yo te digo, vos me decís, hoy puedo, si después no puedes poner un contexto. ¿Fuimos bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí. Quedan unos minutos todavía. Bueno, entonces, bueno, vamos a las dudas, si hay alguna duda. A ver, los estudiantes o los colegas, porque no la habían visto. Pepo, ¿alguna duda con la presentación? No, me quedé pensando en Hábitat 1, lo teníamos medio olvidado y Es fantástico. y está mejor, vamos para atrás. Vamos para atrás, es mucho más claro, ¿viste? Es clarísimo, es clarísimo. El Hábitat 1 es el mejor, así que lo tuve que traducir, pero vale la pena. Vale la pena. Voy a revisitar. Sí, revisitarlo porque después se volvió ambiguo. Para mí el Hábitat 1 es del 76. Después vino toda esta incentivo, lo que Brenner llama la destrucción creativa del capitalismo avanzado, ¿no? Fue post-Thatcher, digamos, ¿sí? Entonces, y entonces esto, que era, hoy es revolucionario un Hábitat 1, ¿entendés? Es lo que debe ser hecho, digamos. Así que hay que revisitarlo y hay que tomarlo como directiva, ¿sí? Porque ahora todo es ambiguo, todo es sí y después no, en los últimos hábitats. El peor es el último. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, Virginia? Lo peor del último que es tan largo y que no está... No. Vos ahí nombraste 6, 7 directivas, tenés los títulos. El No último puse es tan títulos, largo hay y más se reitera, que vos terminás de leerlo y como que no sacás los puntos principales, digamos, ¿no? Porque no, yo hice unos puntos principales de Hábitat 3, pero me costó mucho. Me costó después, mucho porque lo hace para la ambigüedad, digamos. ¿Con qué seguimos, chicos? ¿Por qué no van? ¿Alguna pregunta a los jóvenes que están ahí o por lo menos habiliten un poco las cámaras para verle las caras? Si se durmieron con la presentación, si les interesó. ¿Qué te pareció? Franco, ahí ve a los jóvenes.
¿Entendieron? ¿Les quedó claro? Sí, sí, fue bastante didáctico, por el tema que es bastante difícil también. Pero Claro, justamente me quedé pensando en eso que decían del Hábitat 1, que por qué no tuvo tanta repercusión, y capaz que justamente por eso, porque capaz que estaba bien hecho y no le servía a lo demás, ¿no? sí, yo pienso que hubo un cambio muy fuerte en los 90 en la gestión urbana, muy fuerte, muy duro. De repente, para mí es como que hubo tantos cambios en la innovación tecnológica que el que tenía la innovación no permitía a los otros competir, y se volvió a ver el suelo. Por eso me parece que en el neoliberalismo, que surge a partir de los 90 digamos, no es que surge, se consolida a partir de los 90 en las prácticas urbanas, pero realmente surge con esto donde la competencia industrial se vuelve cada vez más compleja por la tecnología. Esto está muy bien explicado por Nils Brenner. Pero ya lo había predicho en su momento Schumpeter, ¿no? Schumpeter había dicho, allá al final de la Primera Guerra Mundial, que esta innovación y esta destrucción creativa del capitalismo lo iba a llevar a su propia muerte. Por esto de que tengo que innovar, innovar, destruir, destruir para crear. Y un poco esta dinámica, las innovaciones se volvieron tan rápido que se vio que una forma de tener mucha renta, sobre todo a partir de donde empezó la gran revolución tecnológica alrededor de los 70, era volver a lo urbano, volver al suelo, volver a la renta originaria. Y hay como un volver a esto, y en este momento ya esto está desbocado, ¿sí? Está desbocado porque en este momento vos te encontrás que gobiernos que han generado su paz social, como el gobierno alemán, permitió que vivienda social, que estuvo 50 años en alquiler social, fuera vendida al fondo BlackRock. Cosas insólitas, ¿sí? Entonces ahora tienen un problema político, y entonces en Berlín me ponen 5 años de congelamiento de alquileres, porque vendieron. Pero ¿por qué vendieron la vivienda social que funcionó tan bien y era una empresa dedicada? ¿Por qué permitieron vender al fondo BlackRock? Por eso digo, esto lo cuenta muy bien Leilani Fari en ese documental Expulsados. En este momento hay un proceso de expulsión, y lo más grave en Estados Unidos. El fondo BlackRock, uno de los principales inversores, es el sindicato de docentes jubilados de Estados Unidos. Y los docentes jubilados de Estados Unidos son expulsados de viviendas compradas por BlackRock. ¿Escucharon? Esto es lo que cuenta Leilani Fara en el documental. Estamos en un momento muy grave, porque se generó, como diría Timothy Morton, un monstruo al cual no puedo gobernar. Este pobre hombre está siendo desalojado por un lugar donde está su jubilación invertida, pero él queda en la calle y no tiene acceso a esa teóricamente renta, ¿entienden? O sea que estas son esas monstruosidades que dice hiperobjetos de Timothy Morton. Se genera un hiperobjeto que está desbocado, ¿sí? Sí, esto de lo desbocado, no lo estoy conduciendo, se conduce, la lógica de ese sistema conduce, y te lleva a cualquier lado, ¿no? Bueno, estamos en una civilización que dicen que la época de la Guerra Fría era peligrosa, pero ahora es más peligrosa, porque hay muchos misiles sueltos y ni siquiera se sabe dónde están. Eso dicen los premios Nobel, ¿no? Un poco lo que pasó en Beirut. Es un delirio, chicos. ¿Vieron lo que pasó en Beirut? Hay un barco en mal estado que está en el océano. Como está en mal estado, y llevaba unas sales que sirven para hacer explosivos. Como estaba en mal estado, la burocracia dice, bueno, pónganlo en un depósito. Estuvo construyendo un depósito, algo altamente inflamable. Hay un excedente y explota media ciudad. Digamos, esto es un proceso desbocado. Y dicen que el origen está en que no hay control, o hay un descontrol de regulación en qué barcos navegan. Independientemente del contenido de la carga, están navegando con barcos de muy mal estado, porque en Panamá, para que le crucen supongo que es para que les crucen el canal,
o porque les da mucho vender matrículas, venden cualquier matrícula a cualquier barco que está obsoleto. Y en este momento está navegando cualquier cosa por el mar. Entonces, cualquier accidente de un petrolero, o como este caso, que está llevando carga peligrosa, puede generar un desastre ambiental. O sea que estamos en un momento crítico. Regulaciones que deberían ser cuidadosas han dejado de serlo, ¿sí?